Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de la Reforma. La Reforma fue o se le llamó al movimiento cristiano que en el siglo XVI, liderado por Martín Lutero, causó un cisma en la Iglesia Católica, dando así origen a la gran corriente de hoy en día que se llama los protestantes. Para hablar realmente del inicio, los grandes comienzos de esta reforma, tenemos que irnos hacia el siglo XIV, tiempo en el cual la Iglesia Católica costaba o tenía una gran reputación. Los papas eran los grandes jerarcas muy reconocidos y respetados, quienes se encargaban en sí de la familia cristiana de las naciones, y ellos hacían sus obras sociales, sus obras de caridad, y todo eso era muy aceptado para este tiempo. Pero ¿qué sucedió? Que todo eso fue cambiando y se pasó a un segundo plano. Entonces las prioridades de la Iglesia Católica empezó a reflejarse o a dárselo aquí a todo lo que es el poder político, el poder económico, la adquisición de bienes. El poder económico se centraba en Roma, en la Santa Sede, y entonces esto empezaba a verse no con buenos ojos por parte de los otros gobernantes y los príncipes. También vieron cómo la corrupción de la Iglesia Católica era tanta que todo eso causó muchos problemas, inclusive también del celibato, que ya no lo conservaban algunos. Todo esto generó mucha incomodidad, tanto así que la Santa Sede en el siglo XV, con los papas que estuvieron a cargo en ese tiempo, ellos, para evitar que el poder civil contrastara con ellos, tuviera tantos choques, lo que hicieron fue ceder concesiones a ellos, terminando así a través del tiempo el poder civil por encima del poder eclesiástico. Todo esto estaba generando un desacierto y había mucho inconformismo, pero no fue sino hasta el siglo XVI cuando realmente se dispara todo, y todo se estalla en Alemania, porque las iglesias de Europa Occidental entraron en tanta crisis por la corrupción que la gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias por el Papa León X. Este señor estaba vendiendo indulgencias para conseguir recursos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Qué sucedió? Que Martín Lutero entonces analizó para ese tiempo todo lo que estaba sucediendo y toda la corrupción de la Iglesia Católica, la llevó y la confrontó con las Sagradas Escrituras, y él fue capaz de poner en tela de juicio todo eso que estaba sucediendo y lo presentó públicamente, tanto así que el 31 de octubre de 1517 se conoce como el gran estallido o el inicio de la Gran Reforma. Y eso porque ese día se publicó en la Catedral de Wittenberg los papeles que había dejado Martín Lutero, que se conocen hoy en día como las 95 tesis de Wittenberg. Estos escritos de Lutero pues se regaron como fuego por todas las ciudades y todas las naciones, tanto así que Lutero fue considerado como el héroe, el único que sacó la cara y dio cara y se enfrentó contra las cosas que estaban haciendo en ese tiempo la Iglesia, la Santa Sede, exponiéndose a que lo excomulgaran, a que lo sacaran, pero a pesar de que fue confrontado varias veces para que él se echara hacia atrás, él no lo hizo, se mantuvo firme. Entonces él fue considerado como
el héroe de ese tiempo, a quien se debe realmente que se haya sucedido todo esto para que se diera la gran reforma. En Inglaterra también se dio algo de la reforma, pero de una manera muy aparte, y fue que en ese tiempo el rey Enrique VIII, él quería separarse de la esposa, quería divorciarse, pero el Papa en Roma no le aprobó el divorcio. Entonces él decidió apartarse de la iglesia, y todo esto fue lo que dio origen a la iglesia anglicana con otros líderes reformadores. Pero en sí, ¿cuál era la intención o el propósito de la gran reforma? Era reestructurar o reformar o restaurar el catolicismo que estaba muy corrupto, que se había desviado, y entonces retomar esos conceptos o ese cristianismo primitivo. Eso era realmente el objetivo que se quería plantear. Y los principios doctrinales, puedo señalar unos cuantos de esos principios doctrinales. Por ejemplo, entre los principios doctrinales de la Reforma, primero, la verdadera vida espiritual cristiana se funda o se fundamenta en las Escrituras. Entonces, algo importante que introdujo la Reforma es que permitió que al pueblo le llegaran las Escrituras, que se les enseñara con las Escrituras, que la pudieran tener, la pudieran leer, porque la Iglesia Católica prácticamente no les daba a conocer lo que eran las Escrituras. Entonces, con la Reforma se permitió esto, que la verdadera vida espiritual cristiana se fundamentara en las Escrituras, y la Biblia llegó a las manos del pueblo. Segundo, que la práctica de la fe debía ser racional e inteligente, pero sin negar el aspecto espiritual, sin negarlo. Tercero, que el carácter personal de la fe cristiana depende ¿de qué? De la comunión que el creyente tenga con Dios. Esos grandes principios doctrinales, entre otros, pero estos los considero como los más importantes, los más relevantes, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron los líderes destacados de la Gran Reforma? Empezamos por el líder considerado fundador, Martín Lutero. Él nació en Alemania, en Eisleben, un monje, profesor de la Universidad de Wittenberg, una persona bastante religiosa, una persona que se preocupó todo el tiempo por la salvación de su alma, y eso lo llevó a ingresar a la orden de los monjes agustinos. Entre las cosas que él dejó, las 95 tesis de Wittenberg, así como muchos escritos, y algo muy relevante que hizo, que tradujo la Biblia a su idioma natal. Entre los otros líderes podemos señalar también a Juan Calvino, que fue muy importante líder en lo que tiene que ver con la reforma a nivel de Suiza. A este líder se le conoce como un líder de la reforma extremadamente radical. Hay otros líderes que podemos señalar de otras provincias o de otras naciones, como por ejemplo Erasmo, que fue importante su liderazgo en Holanda. También podemos señalar a Juan Nos, quien fue un líder muy importante en este movimiento de reforma en Escocia, y allá fue donde se desarrolló lo que hoy en día se conoce como Iglesia Presbiteriana. Entre otros líderes que podemos mencionar, pero estos los tomo como los de pronto más relevantes en este aspecto. Ahora, ¿qué? Para concluir, así, podemos decir primero que la Reforma fue ese movimiento religioso cristiano liderado por Martín Lutero, que conllevó fundamentalmente a que hubiese ese cisma en la iglesia, o esa separación de esa iglesia católica, y se desprendiera el gran movimiento de los protestantes. Segundo, la intención de la Reforma fue retomar
los principios del cristiano primitivo y así acabar con la corrupción que estaba mostrando la iglesia en ese tiempo. Eso fue lo que desencadenó el descontento que tenían muchos y solo hasta que Martín Lutero sacó la casta. Tercero, Martín Lutero, reconocido como el verdadero héroe o el verdadero a quien se le da y se le reconoce como el fundador de la Reforma, líder fundador. Cuarto, Juan Calvino, considerado el líder más radical de la Reforma. Quinto, hoy en día el protestantismo o ese movimiento que se derivó de la Gran Reforma ocupa el segundo puesto o es la segunda gran rama de todo lo que tiene que ver con el movimiento cristiano o con el cristianismo. Actualmente es la segunda rama y cada día se están añadiendo más fieles. Y por último, y no menos importante, con la Reforma, el catolicismo o la Iglesia Católica perdió poder político, poder económico y poder social. Todo esto conllevó también a que se formara un movimiento para contrarrestar la Reforma, que se llamó Contrarreforma. Bueno, este es el resumen que les traje. Espero que les sirva de mucho y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.